medicina interna e infectología, trabajando en la Fundación Arragán desde el 2008. Es profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, directora del programa de formación de infectología de la misma universidad, investigadora en VIH desde el 2005, directora del grupo CHEF, investigadora principal de Chile de la red CasaNet. Ella también es asesora del Ministerio de Salud en temas de VIH y COVID, es asesora para la Organización Panamericana de la Salud y miembro del Governing Council de la International AIDS Society. Doctora Cortés, muchas gracias. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación, Pablo, y a todo el equipo de SIDA Chile. Y hacer esta charla me dio un gusto porque junta mis dos pasiones profesionales, que son los trasplantes y las personas que viven con VIH. Y la verdad es que yo, revisando mi archivo, yo guardo como todas mis presentaciones, y tenía una que era del 2018, que no es tanto tiempo atrás, y ha cambiado muchísimo la visión y el enfrentamiento del trasplante de órganos sólidos en quienes viven con VIH desde el 2018 ahora, así que yo dije, tengo la presentación media hecha, más no, esto es completamente nuevo porque cambió todo. Sabemos que hoy día el VIH ya se considera que no es una contraindicación para un trasplante de ningún órgano. Los resultados, y estos son los puntos claves, esta es como la diapositiva que resume toda la charla, los resultados son similares a la población que no tiene VIH que se va a trasplantar en términos de duración del órgano o duración de la vida. Por supuesto que tenemos que seleccionar estrictamente, igual que cualquier persona que ha hecho un programa de trasplante, tenga o no tenga VIH, tenemos que tener una terapia efectiva, el paciente tiene que estar en un buen manejo de su patología infectológica previa, y esto siempre tiene que ser un manejo disciplinario, y sí se trabaja mucho en equipo. Tiene las mismas indicaciones en términos de decidir cuándo voy a poner a un paciente en lista de trasplante, va a depender de que esté en falla terminal del órgano que tenemos que trasplantar. Esta evaluación integral que tiene que considerar todas sus posibles comorbilidades, además del órgano afectado y del VIH, el soporte psicosocial y fundamental la adherencia, porque aquí la adherencia en los pacientes trasplantados es fundamental. Si el paciente no adhiere, va a tener rechazo, vamos a perder ese órgano y ese paciente. Por supuesto que evitar sesgos de estigma y un acceso equitativo, y de esto se trata toda la charla. Entonces hoy día, ya lo tenemos todo súper claro, la sobrevida de las personas que viven con VIH es bastante similar, un poquito menor, en algunos países incluso un poquito mayor que la población que no vive con VIH, porque van al menos 2 veces al año al médico y se les pesquisan otras patologías. Y como los pacientes ahora viven mucho más, tienen muchas más posibilidades de tener patología de otra esfera que va a ir a dañar algún órgano que va a requerir un manejo con un trasplante. Hay presencia de glomerulopatías poligiae, glomerulonefritis secundaria a infecciones, o insuficiencia hepática, virus B y virus C, que es una coinfección en Chile no tan frecuente, pero en algunas otras poblaciones muy frecuente coinfección con VIH. Sabemos que hay consumo de drogas, de alcohol importante, insuficiencia cardíaca, a veces asociada a la infección por el virus, pero por causas habituales también, insuficiencia pulmonar. Entonces, son pacientes que van a vivir más y van a tener la posibilidad de, como cualquier persona, tener una falla orgánica. Si hablamos específicamente de riñón, desde que se está utilizando la terapia altamente efectiva, ha habido un aumento de la enfermedad renal crónica avanzada en los pacientes de VIH, pero básicamente porque viven más tiempo, no porque la terapia antirretroviral genere un daño específico, es el virus, es la viremia. Se estima que entre un 0,5 y 1,5% de los pacientes en insuficiencia renal crónica viven con VIH. Vamos a ver después los datos chilenos. Y el GIVAN es una causa relevante de insuficiencia renal crónica que da un aumento en la mortalidad comparada con otras causas de insuficiencia renal crónica. Por lo tanto, ese es un manejo que tenemos que hacer efectivo con terapia antirretroviral efectiva. Pero desde que se usa terapia antirretroviral ha disminuido un poco, pero lo que vemos es que ahora son pacientes más añosos, que tienen más hipertensión, que tienen más diabetes. Un tercio de los pacientes que viven con VIH se estima que podrían llegar a desarrollar algún grado de insuficiencia renal. No todos ellos, por supuesto, van a progresar a necesitar un trasplante. Y estando en diálisis, los pacientes con VIH tienen una mayor mortalidad y son menos proclives, y este es el gran problema, que los enlistamos menos para trasplante. Y estas son las estadísticas nacionales, en que estos son el número de pacientes que se dializan en Chile. Los nefrólogos tienen una estadística súper ordenadita, y en Chile en este momento hay 98 pacientes que se dializan en el país que viven con VIH. No todas las personas que se dializan son susceptibles de ser trasplantables, no todos los pacientes quieren, hay algunas poquitas contraindicaciones por las cuales uno podría no enlistar a un paciente, decidir que no se trasplante y que se siga dializando. No son muchas, pero existen.
Pero aquí tenemos 98 pacientes que eventualmente podrían, unos más, unos menos, digamos, ingresar a una lista de trasplante renal. Y me centro en trasplante renal porque es el más frecuente de los trasplantes. Si vamos a hígado, la insuficiencia hepática crónica también es una causa de mortalidad en los pacientes que viven con VIH. De hecho, es la causa que no es directamente relacionada al VIH más frecuente en las etiologías hepáticas. La coinfección con virus B y virus C es un marcador muy relevante de mortalidad. Hoy día el virus C lo podemos tratar, tenemos acceso, así que eso es una muy buena, y es uno de los grandes cambios en mi presentación desde el 2018 ahora, que hoy día el virus C no es un problema, se trata. Y las causas clásicas de falla hepática son más frecuentes en los pacientes que viven con VIH, daño hepático alcohólico, hígado graso, NASH. Así que tenemos este grupo de personas que tienen patología hepática y además tienen VIH, es un poquito más frecuente. ¿Qué pasa con pulmón y corazón? De aquí la experiencia es bastante menor, porque son trasplantes menos frecuentes en general y porque la población y la experiencia que hay en trasplantes de personas que viven con VIH con estos órganos también es un poquito más baja, pero no es tan poquita y la vamos a ver. Hay múltiples cortes que muestran el aumento de la incidencia de enfermedades cardiovasculares y pulmonares. Sabemos que el rol inflamatorio del virus, aunque la viremia sea muy bajita, sigue siendo relevante. Mayor riesgo de cardiomiopatía, que es dada por la viremia, pero aunque la paciente está indetectable, sabemos que está en este estado proinflamatorio, que altera el metabolismo, la terapia también puede ayudar y tenemos un poquito más riesgo de enfermedades cardíacas, cardiovasculares que puedan necesitar eventualmente un trasplante. Y mayor sobrevida, por ende también nuevamente más tiempo de exposición a los factores de riesgo cardiovasculares clásicos. Y en cuanto al pulmón, la infección por VIH se asocia directamente a hipertensión pulmonar y a causa de EPOC, y además son bastante más tabáquicos los pacientes con VIH. Entonces, revisando lo último, estas guías que son de la Sociedad de Trasplantes, con un capítulo completo, un número completo de su revista a las guías de manejo de órganos sólidos, de trasplante de órganos sólidos en personas con VIH. El año 2019 no se ha modificado, son las últimas guías vigentes. Tenemos esta que es la recomendación del Ministerio del DHHS, el Ministerio de Salud norteamericano, que se actualizaron en septiembre del año pasado, o sea, son bastante nemitas. Y les dejo aquí que todas las personas que viven con VIH que sean elegibles para trasplante de órganos sólidos o trasplante de precursores hematopoyéticos deben tener un acceso equitativo al trasplante. Y eso es lejos lo más importante. Y eso significa hacer un cambio en la mentalidad de muchos médicos, no de nosotros los infectólogos o de quienes atendemos directamente a personas que vienen con VIH, sino que del cardiólogo, del nefrólogo, del endocrinólogo, que están viendo a estos pacientes que como tienen VIH ni siquiera piensan que es un paciente que podría beneficiarse o que podría acceder a la lista de espera del trasplante. Por supuesto que los pacientes deben ser manejados en un equipo multidisciplinario, antes, durante y después del trasplante, y deben tener sus vacunas al día. Eso también vamos a profundizar. Y las guías de la EACS y la Sociedad Europea se actualizaron este mes, hace un par de semanas atrás, y tienen un capítulo especial para manejo de trasplante de órganos sólidos. Entonces, resumiendo un poquitito toda la información, ¿cuáles son el desafío del trasplante en personas que viven con VIH? Tener una terapia óptima, no podemos pensar en enlistar a alguien ni plantear todo el proceso pre-trasplante, que habitualmente es un proceso largo, si no está con una carga viral indetectable y con una terapia antirretroviral adecuada. Tenemos que encontrar un donante adecuado, como para cualquier persona. Tenemos que tener ojo con el rechazo, porque ahí sí hay un poquitito mayor de riesgo de rechazo, particularmente en riñón, de rechazo agudo en las personas que vienen con VIH. Pero lo más importante es materializar el trasplante, pasar todas las barreras administrativas, culturales, para enlistar a ese paciente. Y esta, no sé cuán bien se ve, la encontré muy muy buena, es las distintas componentes, son las 5A, le llaman en inglés: la aceptabilidad, el acceso, la disponibilidad, el que sea costeable económicamente y el cómo se distribuyen, eso se refiere con accommodation, cómo se distribuyen en el pool de lista de espera. En los distintos países los criterios son diferentes, pero por el hecho de tener VIH, un paciente no debería estar más abajo en la lista de personas que están en espera de un órgano. ¿Cómo tenemos que evaluar al paciente? Por supuesto que tener un equipo, va a tener el cirujano de trasplante del órgano que corresponda, un especialista, el cardiólogo, el nefrólogo, que es lo más frecuente, el hepatólogo, un infectólogo, mujer, psiquiatra, nutricionista, trabajador social
la enfermera coordinadora, es un equipo. Y nosotros trabajamos, al menos en las instituciones que yo trabajo, súper en equipo en el manejo del paciente trasplantado. Tiene que cumplir los criterios de inclusión en la lista, dependiendo del órgano, demostrar un soporte familiar y social, y eso aplica para cualquier paciente que se vaya a trasplantar. El paciente que no tiene soporte familiar no cumple los criterios de ingreso. Y lamentablemente superar la barrera económica. Si bien algunos procedimientos y fármacos están cubiertos por el GIES o por la Ricardo Solo o por algunas distintas formas, no todos, y eso es bien relevante. Por supuesto que el trasplante renal sí tiene un apoyo que es casi total, y los pacientes FONASA o con un nivel económico bastante bajo tienen cubierto todo, pero solo el renal. Y el resto de los trasplantes hay drogas que hay que comprar por fuera, entonces también hay que tener en consideración esto. Y esto lo digo, no tiene que ver con el VIH, tiene que ver con las drogas del trasplante, con la inmunosupresión, con los exámenes que se solicitan, porque lamentablemente los órganos son un bien extraordinariamente escaso y preciado. Por lo tanto, uno no puede elegir a un paciente y trasplantarlo si no va a ser capaz de tener el apoyo familiar, social, para mantenerse en los controles y comprarse o tener acceso a los medicamentos, porque si no son un órgano perdido, en un órgano que es tremendamente escaso. Entonces es una variable que entra en consideración, y eso es así para cualquier paciente que entre a la lista de trasplante. Los criterios de elegibilidad para enlistar es que por supuesto tenga una enfermedad terminal del órgano que estemos hablando. Los CD4 arriba de 200, idealmente siempre para cualquier trasplante, excepto en hígado, que en situaciones especiales se pueden aceptar pacientes con menos de 200, pero sobre 100, entre 100 y 200 de CD4. Los pacientes con este daño hepático crónico que están en espera de trasplante de hígado habitualmente no logran repuntar sobre 200 CD4. Carga viral indetectable sostenida, hay algunas escasas excepciones de los pacientes que podría estar con viremias bajas también en hígado. No tiene que haber infecciones oportunistas activas, puede haber tenido en el pasado, pero haberse recuperado. Neoplasias, y eso es para cualquier paciente que se vaya a trasplantar, no puede tener una neoplasia activa en los últimos 5 años. Muy poquitas excepciones son los vasos celulares chiquititos que sean resecables, pero ningún paciente que haya tenido un cáncer activo en los últimos 5 años se enlista. Que tenga una terapia antirretroviral que sea eficaz y que bien tolerada, con buena adherencia, la adherencia que ya les comenté, y que no haya consumo de droga recreacional activo, y que haya sido superado. Y eso es un tema importante en riñón y hígado, que lo vemos. Esta está compleja, no sé si después van a tener acceso a la diapositiva, yo no tengo conflicto en compartirla. Con X es lo que tiene que cumplir. Todos los pacientes en la primera línea tienen que cumplir los criterios específicos para cada órgano, todos tienen que tener al menos 200 CD4, excepto en hígado que se acepta sobre 100, todos tienen que estar con carga viral indetectable, eventualmente podrían ser con cargas virales chiquititas en hígado, tiene que tener una buena adherencia al tratamiento, tiene que no tener infecciones oportunistas, como ya vimos, tiene que tener tratada la hepatitis C o en tratamiento la hepatitis C, etc. ¿Cómo hacemos el manejo perioperatorio y post-trasplante? Tiene que el paciente continuar su terapia antirretroviral idealmente el mismo día o saltársela 1 o 2 días, sabemos que ahí no hay gran problema. En general, la gran mayoría de los pacientes salen vigiles o a las pocas horas, quizás el trasplante de hígado y de pulmón que son un poquito más complejos, pero siempre se podrá moler la pastilla y pasársela por la sonda nasogástrica. Pero yo que nosotros donde trabajo vemos pacientes con VIH trasplantados, nunca ha sido tema. A la salida del trasplante se lo toman tempranito en ayuna, antes de echar al trasplante, o la dosis, nunca son muy ahora hábiles los trasplantes, y nunca ha sido conflicto. La inmunosupresión es estándar, con inducción y mantención, con una monitorización estrecha, porque aquí sí pueden haber interacciones. Las profilaxis son las habituales para un trasplante, que es profilaxis de neumocitis, de citomegalo, de infecciones fúngicas invasoras, por supuesto con las vacunas al día, y el monitoreo de la inmunosupresión, que uno tiene la facilidad de tener niveles plasmáticos de los inmunosupresores, por lo tanto las interacciones que pueden haber con la terapia antirretroviral, uno ajusta las dosis, porque es fácil de medir los inmunosupresores y es parte de la norma, y ver cómo está funcionando el injerto, y por supuesto que hacer el monitoreo habitual de carga viral y CD4. Las vacunas son las mismas que comentó el doctor Lemay para cualquier paciente con VIH, más las que uno agregaría en un paciente inmunosuprimido, y son básicamente las mismas, porque pertenecen al mismo grupo. Esta tabla tiene específica, mencionada para pacientes con receptores de órganos sólidos,
es un poquito más antigua, así que hay que agregar monkeypox, hay que agregar COVID, hay que agregar herpes zóster y hay que agregar virus respiratorio sincicial. El problema es que estas últimas dos no están cubiertas económicamente, así que hay que colocarlas, y entre herpes zóster y VRS son como 500.000 pesos. Pero por lo menos yo estoy recomendando herpes zóster a mis pacientes de trasplante en general, a todos, y a los que se tratan de pulmón, VRS también. La terapia, el objetivo aquí es mantener una terapia indetectable, y lo bueno es que nos hemos ido alejando de las terapias que tienen más interacciones, como son los inhibidores de proteasa, y siempre sabemos que los inhibidores de proteasa en nuestras tablitas de Liverpool son los que nos tiran rojo como con casi todo. Entonces hay conflictos. Afortunadamente la gran mayoría de los pacientes ya no están con inhibidores de proteasa. El problema se presenta así cuando uno tiene un paciente de larga historia de VIH que ya quemó sus otras posibilidades, que está con un inhibidor de proteasa. Ese sí es un problema que tenemos que encontrar una terapia posible, que ojalá nos podamos mover a una integrasa, porque las interacciones son muy complejas de manejar. Esa podría ser eventualmente una imposibilidad de trasplantarse, el uso de inhibidores de proteasa y que no logre manejar bien con los inmunosupresores. Tenemos que tener en mente también, y esto la gente que se dedica a trasplante lo sabe, que algunos antibióticos, particularmente algunos antifúngicos, que se usan en profilaxis, van a interactuar con los niveles plasmáticos de los inmunosupresores y eventualmente podrían alterar en algo los niveles plasmáticos de los antirretrovirales cuando usamos voriconazol, por ejemplo. Que entonces son la TAR ideal, tiene que ser potente, con una alta barrera genética, no tiene que, ojalá, meterse con ningún citocromo, ni inductor, ni inhibidor, que no tenga toxicidad que se sobrepongan con la inmunosupresión, que tenga el mínimo efecto sobre el órgano blanco que estoy trasplantando y que sea muy bien tolerado. O sea, es como la terapia perfecta que uno siempre quiere, que no siempre encuentra. Por supuesto, este es el paciente que yo tengo que elegir la terapia súper individualizada, considerando la resistencia, los órganos otros órganos dañados que pueda tener, las interacciones. Tengo que, en el momento inmediato del trasplante, que es cuando el paciente tiene las cargas de inmunosupresión más altas, cuando se hacen inducciones de inmunosupresión, es cuando más conflicto de interacciones puedo tener, de toxicidades particularmente, y ahí es cuando tengo que estar mucho más encima para ver las interacciones. Como ya les mencioné, los inhibidores de proteasa y el cobicistat son inhibidores del citocromo P450 y hay que ver el ajuste porque me pueden bajar los niveles de inmunosupresión. Los no análogos son inductores, lo que termina una caída de los niveles de calcio en la orina, y ahí voy a necesitar mayores dosis. Por eso hay que estar, pero no es tan complejo, suena complejo, pero uno va midiendo los niveles de los inmunosupresores. En la mayoría de los centros, lo que se usa son corticoides, más inhibidores de calcio en la orina, como es el tacrolimus o la ciclosporina, más micofenolato. Y la gracia, que es como una yapa, porque da un poco lo mismo, porque nuestros pacientes están indetectables, que la ciclosporina y el micofenolato tienen algún rol antiviral. Se preferiría ciclosporina en los esquemas con terapia que usan inhibidores de proteasa. La ciclosporina no es la primera opción en inmunosupresión, pero si estoy con inhibidores de proteasa, podría tener una posibilidad, porque con inhibidores de proteasa no tengo muchas posibilidades. Y sirolimus se prefiere por sobre la ciclosporina por menor nefrotoxicidad, y eventualmente podría tener una acción sobre el sarcoma Kaposi, pero eso es teórico porque este paciente no podría tener un sarcoma Kaposi para entrar en la lista de trasplante. Y aquí están las interacciones, como los glucocorticoides, los inhibidores de calcio en la orina, los antimetabolitos y los mTOR suben o bajan los niveles plasmáticos, pero yo encuentro que se ve. Está este paper recién publicado, desde hace 2 semanas atrás, si alguien quiere profundizar, no sé si hay QF aquí, que está súper bueno, pero para mí esta es la mejor guía por lejos, que es la página web de la Universidad de Liverpool. Como vemos en rojo, lo que no se puede mezclar son básicamente los inhibidores de proteasa, y bueno, cobicistat, y en verde lo que es seguro con las combinaciones. Entonces, como estos son pacientes, como los trasplantes de órganos sólidos son planeados, no son una emergencia, muy excepcionalmente en falla hepática fulminante, uno se sienta con el colega y conversamos, esta es la terapia, cómo lo vamos a hacer, esto se planifica con anticipación. Las listas de espera en general en Chile tienen una espera bastante larga, así que tenemos tiempo. Y esto también viene de la página de Liverpool, es un extracto en que las interacciones con los análogos
menores, hay que mirarlas, pero son las drogas seguras, como siempre en términos de interacciones, y ya hay algún grado de evidencia o evidencia teórica sobre las integraciones de cabo-rilpi, qué pasaría ahí y qué pasa con lenacapavir. Ya estamos a ese nivel que hoy día se está proyectando qué va a ocurrir con pacientes que están con cabo-rilpi y se trasplantan. ¿Qué pasa con el rechazo? Ese es un problema siempre en los pacientes que se trasplantan, y hay posibles causas de mayor índice de rechazo, particularmente en riñón, donde está más estudiado, pero eso es porque se trasplantan más riñones y hay una casuística más grande. Hay estas interacciones medicamentosas que ya les comenté, y el principal razón por qué podrían tener tiempo atrás, hoy día ya está más corregido, más rechazo, es porque los médicos tratantes, como el paciente tiene VIH, le tienen susto y le dan dosis más bajas de inmunosupresión, no la inmunosupresión estándar. Y ese es el problema, o sea, por cuidar al paciente la hacen peor. Entonces, esto se maneja igual, la inmunosupresión, y se maneja con los niveles de inmunosupresión, se monitorea los niveles plasmáticos de inmunosupresores y la respuesta. Y también se ha reportado que el virus puede contener moléculas de HLA del huésped que pueden incrementar este riesgo de alosensibilización y generar rechazo al órgano trasplantado. Ahora, los órganos que un paciente con VIH recibe, eventualmente se trasplantan, se infectan, perdón. Esto se ha visto en trasplante renal, en que ese paciente que está indetectable recibe un trasplante renal, y ese riñón, que era un riñón sin VIH, con el correr del tiempo eventualmente va a tener partículas de VIH, aunque el paciente se mantenga indetectable. ¿Okay? Y eso en general podría hacer que la duración, la vida útil de ese riñón sea menor. Consideraciones especiales para el riñón: indicaciones, GIVAN, insuficiencia renal crónica por causas habituales. Los resultados son comparables, pero sí tiene un poquito más de riesgo de rechazo agudo en el trasplante renal. Preferir TAF por sobre TDF, obviamente, y vigilar la nefrotoxicidad. En hígado, por supuesto que las causas más frecuentes son en pacientes con VIH, con infección virus B, virus C. Aquí podemos aceptar recuerden con C4 más bajo sobre 100, pero el ideal es 200, y tenemos que continuar los tratamientos para hepatitis B, si es que el paciente se traslada, y tratar idealmente previamente con la hepatitis C antes del distal. Y aquí hay evidencia, ya hay evidencia porque no son tan poquitos los trasplantes. ¿Esto es algo experimental o es el standard of care? Y la verdad es que hoy día es el standard of care. La sobrevida de la persona y del órgano, porque siempre en trasplantes se analizan ambas, la sobrevida, por supuesto que en corazón es la misma, si el injerto del corazón no duró la persona tampoco, pero en riñones, por ejemplo, se puede... es práctica estándar. Hay que tener estas particularidades o peculiaridades que dicen ahí, que tiene que ver con el monitoreo más frecuente, con ver las interacciones y los niveles plasmáticos un poquito más frecuentes que en la población general, pero es el standard of care. ¿Qué pasa con corazón? Los candidatos tienen que estar, por supuesto, con su carga viral indetectable, como en todo, y la supervivencia temprana similares a las personas que no tienen VIH. O sea, de nuevo, en evidencia que en corazón el outcome es similar, no hay diferencia. Este es un estudio que comparó 75 trasplantes de personas cardíacos de personas que viven con VIH, comparados con 30.000 sin VIH, y a tiempos cortos y a tiempos medianos, después del trasplante, la sobrevida es la misma. ¿Okay? Los datos son limitados porque son solo 75, pero en general, cuando yo tenía esta presentación hecha hace unos años atrás, eran 4 casos, 5 casos a ningún nivel. Ahora ya hay series de casos importantes y hay guías que nos dicen cómo tenemos que proceder. ¿Qué pasa con pulmón? Hay casos menos frecuentes, es factible en centros de alta experiencia, tenemos un riesgo más elevado de infecciones. En general, los pacientes con trasplante pulmonar son los que más infectan siempre, que tienen más infecciones respiratorias y son la principal causa, bueno, la complicación en todos los trasplantes de los más frecuentes son las infecciones. Y la supervivencia es similar en series pequeñas, que no son tan pequeñas. Está esta publicación que es de ahora, desde septiembre del 2023, que tiene de trasplantes de pulmón de Estados Unidos, 67 trasplantes de pulmón en personas que viven con VIH versus 17.000 en personas sin VIH, y el registro nacional refiere que la sobrevida y el outcome no es inferior en quienes viven con VIH.
Y en páncreas, que eso es bien poco frecuente, en general el trasplante de páncreas va asociado a páncreas-riñón, muy pocas veces páncreas solo, que son pacientes que son diabéticos, su 99%, que tienen una diabetes 1 de larga data, que tienen nefropatía diabética y hacen trasplante de riñón-páncreas. Los datos son limitados, pero son bastante alentadores, hay que tener ojo con las interacciones, como en todos, pero también hay publicaciones, 50 páncreas trasplantados en personas que viven con VIH, comparado con 16.000 en personas sin VIH. No hubo diferencia significativa en los tiempos de espera, y este me llamó la atención, porque en todos los demás órganos sí hubo diferencia en los tiempos de espera. Quienes viven con VIH esperaban más, pero el páncreas es uno de los últimos trasplantes que existen. Entonces es más moderno, cuando ya se sabía, o cuando ya había más evidencia, que la sobrevida de todos los otros órganos era similar. Por lo tanto, los cirujanos de trasplante de páncreas se subieron al carro cuando ya sabíamos que trasplantar a alguien con VIH es similar a alguien sin VIH, por lo tanto no esperan más. No se observaron diferencias en la supervivencia del injerto pancreático ni en la sobrevida global de los pacientes. Estar en diálisis se asoció negativamente a la supervivencia del injerto, pero eso también aplica para quienes no viven con VIH, y los resultados finales fueron los mismos. Entonces tenemos evidencia en todos los órganos que trasplantarse viviendo con VIH es similar a trasplantarse viviendo sin VIH. Necesita un poquito más de vigilancia inicial, sobre todo en los centros. O sea, en Chile nunca vamos a tener la experiencia de esto, juntar 50 pacientes, porque en general en Chile los trasplantes tampoco son muchos, en total, digamos. Y tenemos que tener estas complicaciones infecciosas que se manejan con una terapia antirretroviral eficaz y con las profilaxis habituales. Desde hace unos años atrás existe además la posibilidad, no en Chile todavía, pero sí en Estados Unidos y en algunos países de Europa, de un donante VIH positivo que le pueda donar a otra persona que también vive con VIH. Y esto aplica para donante cadáver inicialmente, por lo tanto se partió en riñón, y actualmente puede ser en donante vivo. ¿Okay? Esto parte el 2008, las primeras experiencias son en Sudáfrica, en los primeros trasplantes renales de una persona con VIH a otra persona con VIH con buenos resultados, y en el año 2013 se autoriza el HOPE, que es de riñón e hígado en donantes cadáveres que pueden donar a otra persona que vive con VIH, y se esperó que iba a haber que esto iba a ser mucho mejor, que iban a haber muchísimo más donantes. La verdad es que no ha sido así. No ha habido tampoco un aumento de la infección oportunista, ni tampoco una superinfección, manteniendo una sobreinfección en el fondo, que cuando alguien dona y recibe, no tiene VIH, recibe un órgano de alguien que vive con VIH, podría tener una sobreinfección y un aumento de la carga viral. Eso no se ha descrito. Pero se esperaba, la verdad, que hubiera un pool de donantes mucho mayor, que no existía. Y desde el año 2016 pueden haber donantes vivos, VIH positivo, que le done a otro donante vivo. Por supuesto, aquí estamos hablando básicamente de riñón. Finalmente, ya lo último, trasplante renal, VIH positivo y VIH negativo, la equidad. Y pongo esto porque no les había mencionado la evidencia en términos del riñón, y esto es igual de efectivo. Este es un artículo relativamente nuevo del año pasado del Open Forum, que tiene estos resúmenes gráficos que se ve más o menos chiquitito, pero aquí están comparando personas en diálisis, 40.000 versus 173 que viven con VIH versus 40.000 que no viven con VIH, que están en espera de recibir su trasplante renal, cómo les va en el trasplante renal, y la incidencia y la mortalidad es similar en VIH negativo y en VIH positivo. Los pacientes con VIH positivo esperan mucho más tiempo y tienen menos acceso. Esto es un estudio canadiense, donde es como el paraíso del trasplante, donde hay una política y una cultura de aceptar el trasplante, y aquí, publicado el año pasado, y en riñón, que es el que más se trasplanta, todavía están más retrasadas y la espera es mayor. Entonces tenemos que cambiar una cultura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pensar si nuestro paciente que vive con VIH se va a beneficiar de un trasplante, si tiene que tener una evaluación formal, mantener estable su VIH, evaluar la posibilidad de que se reactiven infecciones latentes, cosa que uno hace con todo candidato a trasplante de órgano sólido, considerar el riesgo-beneficio que nos va a pasar y las interacciones que vamos a tener con la inmunosupresión, y hacer el monitoreo y el seguimiento de las complicaciones post-trasplante, que uno hace en todos los pacientes, profilaxis,
mirar las neoplasias y recurrencia o recaída de nuevas infecciones. Muchas gracias.